Bueno, muy buenas noches para todos los presentes acá en el auditorio y que nos honran con su presencia para compartir estos temas tan interesantes en materia de software libre, de derecho informático. Quería aclarar de inicio que todo lo que la compañera señalaba respecto a mi persona es en diferentes tiempos, ¿verdad? No es todo al mismo tiempo. Entonces, ya hace algún tiempo que no estoy con la junta directiva del colegio en Heredia y así por el estilo. Entonces, para que lo podamos entender en esa dimensión. Bueno, como les decía, estamos para analizar en este caso, de mi parte, un tema a solicitud, y agradezco desde ya a la Comisión de Derecho Informático la invitación, a don Francisco y a los compañeros, un tema relativo a software libre, pero en mi caso yo lo enfoco desde el tema que es tal vez un poquito el que domina un poquito más en mi caso, que es el tema de gobierno electrónico, haciendo un análisis jurídico. Entendamos eso, estos temas de software libre a veces la gente los tiende a ideologizar. Este análisis jurídico es un análisis a la luz del derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública, que es un derecho fundamental e instrumental, así reconocido por la Sala Constitucional. Entonces, demos comienzo con la presentación. Vamos a iniciar con una pregunta inicial para motivar la presentación, la discusión del tema, y consiste en lo siguiente: garantiza la utilización de software libre en las administraciones públicas, la independencia tecnológica y, por ende, la continuidad del derecho a relacionarse electrónicamente con el Estado. Esto específicamente ante amenazas políticas o económicas externas. Yo creo que podrán ustedes ubicarse un poquito en el contexto, pues mucho se ha discutido durante los últimos 15, 12 años en relación con la conveniencia y obligatoriedad incluso de utilizar software libre en las administraciones públicas para su desarrollo de aplicaciones en sus sistemas operativos, en general en sus sistemas informáticos. Pero no sé si lo han notado que tal vez de los años 2012, 2014 a la fecha, la discusión había bajado un poco de tono. Ya la gente no se preocupaba tanto si el sistema operativo iba a ser privativo o si el sistema operativo iba a ser libre, si era con una empresa o con otra, porque ante todo un factor importantísimo en materia de desarrollo tecnológico, como lo es la interoperabilidad, que ya he visto que hemos conversado sobre el tema durante esta noche, está legado a cómo se ha venido desarrollando la tecnología para aplicación en servidores o en sistemas de PC, de computadoras personales y de trabajo, usualmente desarrollando aplicaciones para ser utilizadas en web, en navegadores web. Y en estos navegadores ha existido de una forma, pienso yo que una tensa calma, un acuerdo entre los diferentes actores en el mercado que tienen sus navegadores, de utilizar estándares en este caso abiertos, para poder intercomunicarse. Y si usted hace un desarrollo de una aplicación en web, no importa si usted es usuario de software libre, si es usuario de Mac o si es usuario de otro sistema operativo, lo importante es que el navegador le corra ese tipo de aplicación que usted tiene. La pregunta entonces se liga más bien con lo que viene pasando en el mundo en los tiempos recientes. Como sabemos todos, en los días recientes, una de las potencias mundiales, digámoslo así, Estados Unidos, toma a través de su gobierno una decisión de cortar o por lo menos incidir en su política comercial y en sus empresas de tecnología para que no continúen comercializando a una empresa china de dispositivos móviles, una de las más grandes del mercado. Entonces, esa decisión, estamos claros que va a afectar no solo al mercado, sino a los usuarios y a aquellas empresas que tengan una relación y una dependencia tecnológica, y este concepto es clave, con ese tipo de dispositivos de esa empresa. La tesis acá entonces es saber si una decisión como esa que estamos viendo podría afectar o está afectando, deberíamos de analizarlo, al
a las administraciones públicas en cuanto a su independencia tecnológica, pero también a la continuidad del derecho a relacionarse electrónicamente con el Estado. Y es eso lo que vamos a ver a continuación. Los temas que vamos a analizar son los siguientes. Primero, el software libre. No vamos a entrar, yo por lo menos no voy a entrar en conceptualizaciones. Yo creo que ya durante estos 2 días se han abordado bastante el tema, sino más bien una breve caracterización de algunos aspectos jurídicos que nos son de interés. También el tema del gobierno electrónico y su evolución como teoría, como fenómeno y como modelo de gestión pública. Y el derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública. Y en esto quiero enfatizar porque este es el punto medular desde la perspectiva jurídica que nos vamos a enfocar. Lo primero que entonces señalamos en el tema de software libre es lo siguiente: las aplicaciones informáticas de software libre parten de que el creador de estas no se reserva todas las facultades sobre la obra. Lo que estoy diciendo en este caso es de repente una definición un poco negativa, contraria al sistema tradicional de derechos de autor, en el cual el autor de una obra, o en este caso de una obra informática, de una aplicación, sí se reserva todas las facultades. Al reservarse todas las facultades, él decide qué licencia de uso otorga o señala si cede o no una determinada facultad patrimonial. Pero en el caso del software libre nos regimos bajo una filosofía de trabajo colaborativo, más de compartir el conocimiento, y por ende su visión va más hacia permitir el uso y el conocimiento, en este caso de programas informáticos, del código fuente, y a trabajar a partir de este. Entonces, en esa línea, podemos decir brevemente que las licencias de uso son abiertas. Al ser abiertas, es posible acceder al código fuente, estudiarlo, analizarlo e inclusive trabajar a partir de este, desarrollar cambios u obras nuevas, siempre y cuando se tengan en consideración una serie de condiciones que la propia licencia va a determinar. Usualmente esas condiciones van a ser, por supuesto, el reconocimiento de la autoría a la persona que creó la obra, o que creó en este caso el software, la limitación muchas veces para que sea compartido o que la obra se siga licenciando o se siga manteniendo bajo ese régimen jurídico de software libre, y algunas otras muchas veces de prohibición de uso comercial, así por el estilo. Importantísimo recalcar lo que don Francisco señalaba ahora hace un rato, don Francisco Salas, y bueno, creo que el otro Francisco también, y es que el software libre se crea siempre a partir de estándares abiertos para garantizar la interoperabilidad, es decir, para garantizar que se interconecte, que pueda compartir información y pueda ser funcional en conjunto con otras aplicaciones y dentro de sistemas operativos que tengan estos mismos parámetros, que sigan estos mismos parámetros abiertos. Entonces, esto nos garantiza también la última de los aspectos que yo quiero señalar, y que es que el régimen jurídico del software libre propende a la libertad en el uso y al desarrollo de versiones nuevas que se mejoran o de desarrollos que se deriven de este, y que aseguran de esta forma la independencia respecto de un proveedor tecnológico específico. Recordemos que estamos hablando de cómo se concibe jurídicamente el régimen, digamos, de regulación de este tipo de obra o de creación. Entonces, desde ya sabemos que si tenemos un software que es concebido como software libre, este no dependerá de un proveedor tecnológico, sino de esos estándares y de esa libertad de uso. Podremos analizarlo, cambiarlo y tomar ese tipo de determinaciones de una forma libre, en el tanto aceptemos las condiciones, las pocas limitantes que establece la licencia. Ese es el resumen. Ahora, teniendo ese panorama claro, primero, vamos a analizar el tema del gobierno electrónico, entendido desde la visión de una administración pública que está en manos de los ciudadanos. Hoy en día podemos decir que trata de que se ponga en manos de los ciudadanos, por lo menos la teoría eso es lo que trata, y lo hace a través de la tecnología.
Entendamos entonces que el gobierno electrónico como tal es un modelo de gestión pública y que este modelo de gestión, más que la simple incorporación de tecnologías en el Estado, lo que trata es de darle una visión integradora, de tener una visión hacia el ciudadano. Los que, no sé si los presentes, pero aquellas personas que somos funcionarios públicos o trabajamos con la administración, sabemos que muchas veces las decisiones no se toman en pro del bienestar de los ciudadanos. El gobierno electrónico nace con esa visión y lo que trata es de ser más eficiente, más eficaz, de hacer un mejor uso de los recursos públicos y de que sea más transparente. Implica además reducción de pasos en los procesos y reducción de costos, con beneficios palpables para los intereses de las personas. Menos filas, menos desplazamientos, los gastos asociados a estos tipos de situaciones se disminuyen, esperando resultados más rápidos, más ágiles. Tal vez no necesariamente a nuestra solicitud se nos va a responder de la forma que queríamos, pero va a ser más eficiente la administración a la hora de respondernos y nos va a responder de una forma más rápida. Y vamos a tener esa respuesta, positiva o negativa, pero con mayor celeridad. 3 elementos que componen esta teoría del gobierno electrónico, esta es la teoría clásica, digamos, del gobierno electrónico, que son el primero y para mí consustancial con el que sigue, pero de repente el más importante, y que es el análisis y rediseño de los procesos públicos. Quiere decir que si nosotros observamos un proceso que no es eficiente y es muy burocrático en papel y le aplicamos tecnología, esto no va a cambiar, seguirá siendo igual en el mundo del gobierno electrónico. Por eso debemos primero de analizarlo, de estudiarlo y llegar a las conclusiones para poder reformar ese proceso y, ahora sí, implementar tecnología en esos procesos de la administración pública, usando los recursos de forma innovadora que nos permita mayor eficiencia y satisfacción de las personas con esos servicios públicos. El último de los elementos, también les va a sonar muy actual probablemente, es el de la habilitación de mecanismos electrónicos de participación democrática. La transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la fiscalización, en general el empoderamiento de los ciudadanos en la gestión de la administración. La apertura de datos públicos es muy importante para que las personas puedan sacar conclusiones propias respecto de la información que se les ofrece. Ahora vamos a ver cuál es la evolución que ha tenido esta materia. El gobierno electrónico, de este tema se viene hablando por lo menos desde los tiempos de la reforma del Estado con el presidente Clinton y Al Gore en los Estados Unidos, y se genera una oleada a nivel mundial sobre esta materia que en los últimos 8 o 10 años podríamos decir que se tiende al tema del gobierno abierto. Gobierno abierto entendido como digamos como la manifestación más intensiva del tema de la participación democrática y el empoderamiento de los ciudadanos en el gobierno electrónico, porque sin el gobierno electrónico no existiría gobierno abierto. Estaríamos hablando de la transparencia y la rendición de cuentas que siempre hemos tenido históricamente. Y ahora podríamos decir que el nuevo reto en esta materia es la transformación digital. La transformación digital, que no es un proceso ni un fenómeno propio del gobierno electrónico, y tampoco de la administración pública, sino que es esa digitalización masiva de esas nuevas tecnologías que vienen con tal intensidad que van a cambiar el mundo del trabajo, el mundo del comercio y por supuesto también el mundo de la administración pública. Y de aquí a 10, 15 años podremos tener resultados muy interesantes en relación con la actualidad y con vamos a ver, con la comparación con nuestra época de qué sobrevivió en todos los diferentes ámbitos, a partir de la aplicación de inteligencia artificial, de tecnologías de machine learning y todo ese tipo de fenómenos que van a afectar a todas las organizaciones y todo ese tipo de relaciones humanas.
Ahora entonces sí, vamos a entrar al tema que es más jurídico, que es el tema del derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública. En esta línea debo empezar por señalar que se reconoce en nuestro país como un derecho fundamental de carácter instrumental y que se fundamenta en lo siguiente. Este derecho es la facultad que tienen las personas de interactuar con la administración por vías electrónicas. Hago énfasis en el interactuar porque es una comunicación en dos vías, en dos canales. Tenemos que generar no solo una solicitud de información o no solo una solicitud de servicio, no solo un requerimiento, un recurso, sino que tiene que haber una respuesta también de parte de la administración por la misma o por otra vía electrónica. Entonces partimos de que las personas tienen ese derecho a vincularse con la administración mediante diversas modalidades que ya hoy existen, trámites, servicios, procedimientos, en la utilización de mecanismos diversos y canales electrónicos, digitales, de una forma efectiva, segura y sin ningún tipo de discriminación para las personas. ¿Ok? Vamos a ver el régimen jurídico normativo que tenemos en Costa Rica para este derecho. Cabe señalar que este derecho en diversos países está reconocido, tanto en Latinoamérica como en Europa. Por ejemplo, en España existe una ley que regula este derecho. En nuestro país, como veremos a continuación, está reconocido a partir de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, pero ya nos vamos a detener en eso. Lo primero es señalar entonces que tiene relación con el derecho de acceso a la información y a los servicios públicos, establecido en nuestra Constitución en los artículos 27 y 30, con el principio constitucional de eficiencia y eficacia administrativa, también reconocido en la Constitución y en las normas de la Ley General de la Administración Pública, fundamentado también en los numerales 7 y 9 de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, que si bien no es un instrumento internacional formal reconocido por la Asamblea Legislativa, sí es un documento de trabajo en el cual fue suscrito por la ministra de Planificación de aquella época, o la viceministra, creo, perdón, y se realizó esta carta en la ciudad de Pucón, en Chile. Digamos que es un acuerdo de los gobiernos latinoamericanos sobre gobierno electrónico, reconociendo este derecho expresamente. Para mí es importantísimo señalar, relacionado con el principio de eficiencia y eficacia que ya señalábamos, el principio de coordinación interinstitucional, y este principio es la base jurídica de la interoperabilidad de la que tanto hemos hablado, que es en el fondo esa sinergia que debe de existir entre instituciones y que lastimosamente a veces creemos que es letra muerta porque existe una obligación que a veces no se hace exigible por los administrados, pero que existe esa obligación de que las instituciones coordinen y trabajen en conjunto. Esta misma coordinación interinstitucional y la obligación de ingreso único de datos y de reutilización de la información personal, es decir, que si yo voy a una institución, presento una solicitud con mis datos y después requiero otro servicio de esta o de otra, la otra institución tiene la obligación de acudir a esa primera institución o a ese banco de datos antes de solicitármelo a mi ciudadano de nuevo esa información. Esto viene en la Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos y también vinculado 100% con la interoperabilidad. Entonces, lo que tenemos nosotros en nuestro país en este momento respecto de este derecho es una situación probablemente similar a la que tuvimos por muchísimos años con la materia de protección de datos personales. Un reconocimiento por parte de la Sala Constitucional de un derecho fundamental al cual podemos acudir ante el mismo Tribunal Constitucional para buscar su tutela, pero no existe una ley de la República que establezca o digamos que operativice como mecanismos que hagan efectiva este derecho. No tiene plazos, no existe una institucionalidad o por lo menos no se establece algún mecanismo que permita hacer efectivos los derechos sin
más que la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia y en este caso a la Sala Constitucional. No obstante, la jurisprudencia existente y en especial el voto 8108-2014 de la Sala es muy interesante y muy vasto en explicar, redactado por el magistrado Ginesta, cuál es el contenido de este derecho a relacionarse electrónicamente con la administración. Señala entonces el voto que el primer derecho es la comunicación efectiva y segura con la administración, como les decía yo, en dos canales, no solo de solicitud o de requerimiento, sino también de respuesta. El acceder a la información pública que poseen las administraciones. Es importante saber que no es solo la que está voluntariamente incorporada en la web, sino que también las personas pueden solicitar que se suba información a la web. Solicitar y recibir los servicios públicos que se ofrecen mediante las vías electrónicas, que la persona tenga a su alcance, realizar pagos, gestiones tributarias o cualquier otro tipo de transacciones relacionadas con gestiones o servicios que ofrecen las administraciones, recibir notificaciones cuando la persona sí ya lo haya consentido de previo o si la recibe y responde, partimos de que hay una aceptación de parte del ciudadano, acceder electrónicamente a los expedientes administrativos para su consulta y copia, recibir y presentar documentos electrónicos sin ningún tipo de discriminación, respecto del tipo de documentación que se está presentando. Esto conlleva otra norma que está explícitamente en la Ley 8220 de extensión de requisitos, que es la de la habilitación de una sede digital de recepción de documentación en las administraciones públicas, lo cual también no es de aplicación por lo menos masiva en el sector público. Hay instituciones que lo tienen, pero no todas, y es de gran beneficio para los ciudadanos. En esta línea, por supuesto, las posibilidades reales de obtener mecanismos de identificación digital, como los dispositivos de firma digital, y me atrevo yo a decir, a veces el mayor obstáculo que tiene la utilización de firma digital, que las instituciones realicen o desarrollen aplicaciones en las cuales se pueda utilizar la firma digital para identificarse, que es la forma en que podría ser efectiva. La posibilidad de rechazar solicitudes de información o documentos que ya se han aportado en algún momento, lo que veíamos hace un ratito, la persona tiene ese derecho, escoger las vías por las que interactuará con la entidad, así como la posibilidad de cambiar o utilizar multiplicidad de estas. Gracias. Y por último, la no regresividad, es muy importante esta, la supresión de las vías electrónicas de comunicación con la administración, una vez que hayan sido habilitadas. Van a encontrar algunos votos, creo que el voto que les mencionaba es a eso, a lo principal que se refiere. Una institución que ya ofrece un servicio de forma electrónica puede decir que lo suspende para realizar mantenimiento, pero no que lo va a suprimir del todo, porque estaría suprimiendo un canal con el cual se relaciona con los ciudadanos. Otro aspecto importante es que, como cualquier derecho, el derecho a relacionarse electrónicamente también tiene limitantes. La primera limitante y muy importante es el principio de igualdad. Nuestro principio de igualdad, establecido en el artículo 33, establece supuestos como el hecho de que, si bien no se puede discriminar a alguien por comunicarse mediante la vía electrónica, tampoco se puede hacer al revés. Si hay una persona que no tiene recursos para adquirir algún tipo de dispositivo tecnológico, o bien no tiene las habilidades y las capacidades para poder vincularse electrónicamente, la administración no puede eliminar las formas tradicionales, físicas, análogas de relacionarse con la administración. Tienen que estar habilitadas siempre. Otro de los ejemplos es el del sistema operativo y el software, como decíamos, bastante relativizado en estos tiempos, pero también es otra de las discriminaciones que no se podría hacer. Existe otro limitante, pero esta más bien es una limitación positiva, es decir, en el sentido de que le genera a la administración obligaciones de hacer, y que es la de las personas con capacidades diversas
que se encuentra en el ámbito de la Ley 7600, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. En este caso, la administración más bien tiene que tomar acciones para que esos servicios electrónicos que brindan sean alcanzables por estas personas en igualdad de condiciones. No sé, de repente habilitar algún tipo de lenguaje especial o para personas que tienen problemas auditivos o de visión, poder ampliar la letra o posibilidades de trámites audibles, este tipo de medidas. Otro límite, que es evidente en este caso, lo constituye el derecho a la vida privada y la protección de los datos personales, así como el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Quiere decir que el trato que se haga por parte de la administración, de la información que se provea por las personas, tiene que ser utilizada legítima y pertinentemente. Y la última de las limitaciones es el derecho que debe ser cumplido de una forma progresiva y planificada y nunca atentar contra los recursos públicos. Quiero decir que si mañana yo quiero ir y reclamar en la municipalidad correspondiente a mi localidad que se me brinde un servicio X de pago de impuestos, por decir algo, de forma electrónica y que no está habilitado, no puedo exigirlo para la siguiente semana. Tengo que saber que la administración tiene que tomar las decisiones correspondientes para implementar esa medida en el marco de la razonabilidad y proporcionalidad, por supuesto. No puede ser que nos vayan a decir que en 5 años, ¿verdad? Pero importante esa otra limitación. Concluyendo ya, volvemos a la pregunta inicial, teniendo el panorama más amplio por lo menos, si no claro, amplio. La pregunta era si se garantiza la utilización de software libre en las administraciones públicas, la independencia tecnológica de un proveedor y por ende la continuidad del derecho a relacionarse electrónicamente en el Estado ante amenazas políticas o económicas externas. Yo amplío la pregunta con otras 2 preguntas adicionales. ¿Es posible afirmar que los desarrollos de sistemas de información propios de las administraciones en este momento y de aquellas aplicaciones que se contratan a terceras partes son tecnológicamente independientes? Para lograr ese objetivo, ¿deben ser estas necesariamente desarrolladas mediante software libre? ¿Podría tratarse de software privativo o software de código abierto creado acorde con estándares abiertos? Las conclusiones a las que se ha arribado son las siguientes. En el caso del software libre, y quiero insistir en este tema, es un análisis jurídico, partiendo de su construcción a partir de estándares abiertos, la respuesta a la pregunta es afirmativa, de que sí garantiza la independencia tecnológica, pues los factores externos no podrían atentar contra esta respecto de un proveedor específico. Si nosotros basamos algún tipo de desarrollo de tecnología en software libre en el Estado y sucede algo como lo que está sucediendo ahorita entre el gobierno de Estados Unidos y la empresa Huawei, en el tanto nosotros tengamos un desarrollo con software libre, nosotros no nos tenemos que preocupar porque simplemente podemos cambiar de empresa, buscar otro tipo de alianza con diferentes ingenieros o con otra proveedora de los servicios, porque estamos hablando de software cuyo código podemos conocer, estudiar, analizar y manipular sin tener una dependencia respecto de un proveedor en específico. Lo antes indicado es una garantía de seguridad tecnológica en este ecosistema, que asegura a las personas, en este caso, la continuidad del derecho a relacionarse electrónicamente con la administración. No se va a ver interrumpido su servicio de ninguna forma. En aquellos casos en que el servicio o proceso público se implemente a partir del software libre. Y por último, podemos decir, ahora que en el caso de aplicaciones que se fundamentaron en versiones originales de software libre y que generaron un nuevo desarrollo con elementos privativos que se conocen en el ámbito del software libre como forks, estos no son totalmente independientes tecnológicamente y por ello podrían ser susceptibles de afectación. El mejor caso es el de las actuales versiones del sistema Android. Android es un sistema de open source, un sistema libre que
En este momento, la empresa Huawei lo que tendría que hacer es volver a la versión de software libre original para poder desarrollar sus nuevas aplicaciones y su nueva tienda de servicios. Para nuestros efectos, sí tendría alguna afectación porque Google mantiene ciertos elementos privativos sobre las actualizaciones y las nuevas versiones que se desarrollan de ese software. Finalmente, en el caso del software privativo o de código abierto que se desarrolle siguiendo estándares abiertos, definitivamente podemos señalar que garantiza interoperabilidad. Eso no es ningún problema porque el estándar abierto permite que se interconecte, que pueda funcionar y compartir datos, compartir información sin ningún problema. Pero no puede garantizarnos la independencia de un proveedor, porque el código es propiedad de ese proveedor y por ende no nos puede tampoco garantizar el resguardo absoluto del derecho a relacionarse electrónicamente con la administración. Esa es la presentación que les traía yo el día de hoy y espero que haya sido de algún provecho para ustedes. Muchas gracias.